una breve presentación de su perfil profesional y damos inicio al tema. Bienvenido, doctor Cristian, y adelante, por favor. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes para todos. Y para las personas que no me conocen, mi nombre es Cristian Dueñas. Ya pues llevo aquí trabajando de manera conjunta con ASIAN ya más de 3 años. Y pues bueno, contamos ya con más de 10 años de experiencia en general, con gestión humana. Soy psicólogo de profesión. Tengo pues dos posgrados, una especialización y maestría en gestión social empresarial y pues también trabajamos transversalmente con la Universidad de la Arandina en el programa de psicología. Entonces, para mí probablemente es un gusto, es un placer poder estar aquí con ustedes y compartir este espacio que está pues precisamente diseñado para tanto las personas que se encuentran pues en búsqueda de mejores oportunidades laborales como también colegas, personas que trabajan en talento humano y que quieren pues precisamente tener o recibir esta información, este conocimiento hacia las tendencias de reclutamiento. Ya pues para iniciar, pues estamos con un contexto, básicamente es basado en una encuesta que hizo la plataforma LinkedIn, que es muy conocida precisamente en el reclutamiento de talento, y pues una encuesta pues del año pasado, 2020, precisamente enfocado pues a empresas y personas expertas en reclutamiento de talento humano para poder conocer precisamente herramientas, metodologías y en este caso, desde nuestra perspectiva profesional, comentarles qué ventajas y qué desventajas tienen estas herramientas y lo más importante, pues qué hacer para poder complementar, ¿no? Y esto le va a servir a las dos partes. Entonces es una conversación bastante interesante porque, como lo comentaba al principio, no solamente le va a servir a las personas que están buscando empleo, sino también en este caso, a las empresas que están en búsqueda de estrategias para atraer pues el mejor talento humano. Entonces, pues iniciando aquí precisamente con estas tendencias. Entonces, de acuerdo pues a lo que estamos viviendo en este momento a raíz de la contingencia del COVID-19, vemos que en la actualidad las empresas buscan una mayor participación de los empleados para el manejo de los proyectos. Es decir, toda esta situación ha llevado a que las empresas tengan que adaptarse a las nuevas exigencias del medio y por consiguiente hace que los colaboradores tengan que desarrollar nuevas habilidades o se generen nuevos movimientos al interior de la organización. Entonces, esto representa precisamente la mayor participación de proyectos por parte de los colaboradores. Se puedan explotar nuevas oportunidades que anteriormente pues no se habían tenido contempladas, dadas circunstancias donde era un modelo 100% presencial y en este momento pues o es 100% remoto o en alternancia. Entonces, esto hace que precisamente las compañías, antes de mirar el talento externo en la organización, pues, de lo que es contratación de talento, quiera atraer en este caso, pues, o contar primeramente con su talento humano, ¿no? Al interior de la organización. Entonces, realmente eso es importante, pues, de cara a lo que es la inclusión laboral. Mm, Hemos visto a partir de toda esta brecha y explosión social y que pues vive aquí, pues no solamente Colombia, sino pues a nivel global. Recordemos precisamente el año pasado las protestas que se dieron pues precisamente con el movimiento de Black Lives Matter relacionados pues a todo este asunto racial, ¿no? Que se vive, por ejemplo, se vivió recientemente en Estados Unidos. Entonces, las empresas o las grandes marcas a nivel global se han comprometido precisamente a ampliar y diversificar precisamente sus estrategias frente a lo que es la mirada del talento humano. Entonces, gracias a la tecnología y gracias pues a trabajar digitalmente, se están abordando y cubriendo brechas que anteriormente no se habían tenido concebidas. Entonces, es algo realmente interesante donde se pueden aprovechar precisamente oportunidades donde se incluyan precisamente ese talento, ¿no? Ese talento para trabajar remotamente. Entonces, pues definitivamente el reclutamiento virtual llegó para quedarse, ¿sí? Entonces, si usted aún como candidato no está muy a gusto, no se siente muy cómodo para precisamente las entrevistas virtuales o los procesos de selección que son digitales, definitivamente la invitación es a que pues debamos aceptar esta situación porque es algo que las empresas lo están viendo con muy buenos ojos en términos de costo, de presupuesto, la optimización del mismo lleva a que precisamente se lleven cada vez más y más
o bien sea un 100% digital o sea un modelo mixto, donde unas fases del proceso de selección se hagan automatizadas o se hagan de forma digital y otra parte del proceso sí requiere presencialidad. Entonces, ¿esto de qué depende? Por supuesto, del sector de la empresa, de la industria en general, y pues de esa aceptación de su cultura interiormente, organizacionalmente hablando, de qué tan digital puede ser. Entonces, definitivamente esa es la invitación, ¿no? Tenemos que ir para el candidato y por supuesto para la compañía, en términos de que pues si pueden optimizar, pueden llevar un proceso digital, es una oportunidad maravillosa. Eh, es decir, por ejemplo, en la aplicación de las pruebas psicotécnicas, un modelo que pues ha sido escuela y es tradicional, que es el modelo psicoanalítico, pero digamos que ahí se están viendo ya algunas limitaciones, como por ejemplo la prueba Wartec, que los dibujos, Macover, que también es el de la famosa figura humana. Entonces, ¿qué pasa con estas clases de pruebas? Ya el modelo digital ya no va a ser igual, porque yo en este caso, como especializado en el psicoanálisis de estas pruebas, no tengo el documento para evaluar la calidad del grafo, si la persona afirmó o no afirmó el papel. Entonces, una cierta información que es muy valiosa se empieza a ver limitada. Por eso estas pruebas se ven necesariamente tienen que empezar a reemplazarse, a sustituir por otro modelo que desde lo digital responda. Por supuesto, si hay alguno aquí, un colega psicoanalítico y tiene otro punto de vista, puede contradecir, maravilloso, eso me parece fantástico. ¿Por qué? Porque definitivamente si hay una oportunidad desde el modelo tradicional psicoanalítico que se pueda digitalizar, pues muy bien. Pero en este momento lo que nosotros observamos desde Lucy Consultoría, pues que es una empresa aquí que nosotros lideramos en procesos de empleabilidad y demás, observamos que precisamente en el modelo pues virtual, pues el proceso pues va cambiando considerablemente. Entonces, esto pues realmente le da pues otra mirada. Entonces, eso es importante. Otro aspecto fundamental, tanto para empresas como las personas que están buscando empleo, y es el videocurrículum. Entonces, el videocurrículum es una modalidad maravillosa para poder conocer precisamente a los candidatos que se están presentando en un proceso de selección. Hay diferentes maneras de hacer el videocurrículum. Puede ser pregrabado, puede ser en vivo, o sea, de una forma sincrónica para precisamente conocer el perfil profesional. Entonces, el biocurrículum pues es muy interesante porque permite a la empresa conocer rasgos de personalidad que no se pueden rescatar simplemente mirando la hoja de vida. También se permite al candidato aclarar o ampliar información que no está explícita en su hoja de vida. Y pues esas cartas de presentación que se hacían anteriormente, pues gradualmente se están viendo reemplazadas por el videocurrículum. Este videocurrículum es más valorado pues con generaciones más recientes como Millennial, Centennial, que pues realmente la exposición o la compartir información es más a través del recurso kinestésico, es decir, a través de nuestro cuerpo, el lenguaje no verbal. Entonces vemos en auge plataformas como Instagram, TikTok, donde pues se comparte contenido. Por supuesto, el biocurrículum es más natural en estas nuevas generaciones que en las generaciones anteriores, pero finalmente las empresas están viendo en el biocurrículum una opción muy interesante para evaluar talento. Entonces, pues, no solamente esto el mensaje va para las personas que están buscando empleo y que empiecen a revisar y diseñar precisamente espacios para crear un videocurrículum, sino también para las compañías e implementen el videocurrículum para poder optimizar los procesos de selección. Es decir, se optimizan considerablemente los tiempos de respuesta cuando se implementan estos videocurrículum, porque una cosa es hacer una entrevista masiva con muchas personas de manera operativa y otra cosa es cuando yo me programo en una sesión de una mañana para ver todos los biocurrículum. Y hoy en día la tendencia de los biocurrículum es que en apenas un minuto la persona logre precisamente destacar y ofrecer sus características personales y profesionales. Entonces, pues, por supuesto que al final de la sesión podemos darle aquí algunas sugerencias, algunos tips de cómo crear este video currículum. No es necesario ser expertos, pues, en edición de video. Si quieren y tienen presupuesto para tener, pues, precisamente una asesoría en este sentido, interesante, pero más allá de lo que visualmente podemos tener, se puede lograr un muy buen efecto con el video currículum, teniendo pues un buen concepto y por supuesto una buena preparación para
el proceso de selección. Hoy en día las empresas están también buscando innovar ¿no? precisamente la forma en cómo evalúan el talento. Entonces vemos plataformas como Genoma Work, que es utilizado por pues, la compañía, o mejor dicho, de telecomunicaciones. Entonces ellos pues están nuevos aquí en Colombia y en su proceso de atracción de talento utilizan esta plataforma para evaluar a los candidatos. Y ellos a través de esta plataforma hacen las pruebas, pero no es la típica prueba que uno hace pues históricamente. Vemos que es a través de juegos, de niveles, que hay dificultades graduales, se busca precisamente que el candidato a través de la lúdica, a través del juego, desarrolle sus habilidades, como en este caso comunicación, pensamiento crítico, agilidad mental, pensamiento abstracto. Entonces, la forma en cómo se empieza a evaluar precisamente al candidato es muy interesante a través del juego porque en este caso el candidato se ve menos expuesto a manifestar señales de estrés que una típica prueba que donde responda y unos minutos, digamos que la forma realmente es diferente. Entonces hace que la persona se exponga menos, ¿no? Y que no esté tan estresada precisamente por la prueba. Y eso lleva a que tenga resultados más fiables. Entonces es un tema realmente interesante que lo están adoptando muchas compañías, por supuesto, compañías que tienen presupuesto y que tienen el apoyo gerencial para invertir en esa clase de recursos. Entonces, pues eso es importante, ¿no? Y no sin antes, pues como ven en este slide, en esta lámina, relacionado pues al trabajo remoto. Y es que no solamente es buscar empleo y también buscar el mejor talento. En ese momento las compañías también están evaluando cuál sería entonces el pago justo para precisamente el trabajo remoto. Entonces, ¿cómo se definen esas políticas para poder, en este caso, vincular personas que quieran hacer parte de una organización y que su trabajo sea 100% desde casa? Entonces, pues aquí pues vemos que está pues en un incremento de un 20% aproximadamente de trabajos que en este momento se desarrollan desde casa y muchos nuevos roles, muchos cargos que se están haciendo remotamente y que en algún momento de la historia no se pensaban que eso pudiera llegar a suceder. Entonces, por poner un ejemplo, en las mismas labores de la consultoría para atracción y desarrollo de talento es posible realizarlo 100% virtual, remoto. Ahora en momentos donde sí es indispensable conocer la infraestructura, conocer la cultura de la empresa, que eso es importante. Sin embargo, mucha parte del proceso, digamos, de lo que es selección de talento, un consultor, un reclutador, lo puede hacer remotamente, cosa que anteriormente eso no era muy viable para muchas empresas. Entonces, poniéndoles un ejemplo de algo donde yo trabajo y lo conozco muy bien, por eso me atrevo pues a compartir el ejemplo. Por supuesto que harán muchos otros trabajos, ¿no? Que hasta uno se puede sorprender cómo se empiezan a digitalizar. Entonces, acudiendo a un término de Sharon Dan, que es precisamente la CEO de una empresa que se llama People Practice, perdón, que se llama Testra, perdón, ella básicamente acuña una analogía y es como si nosotros trabajáramos en la nube. Es decir, nosotros trabajamos localmente en algún momento con nuestros archivos en el computador. Hoy en día todo se sube a la nube, ¿no? Y se empieza a incentivar un trabajo colaborativo. Entonces es ampliar mucho más ese espectro y verificar esa posibilidad de por qué un trabajo, porque no solamente puede ser local, sino ya a nivel global. Por supuesto, hay que analizar otras variables, ¿no? Como el horario, porque no es lo mismo trabajar de manera sincrónica a asincrónica. Segundo, las barreras culturales de la región. Entonces, pues una cosa es trabajar o cómo se concibe el trabajo aquí en Occidente y otra cosa es cómo se puede concebir en Medio Oriente, en África, en Asia, etcétera. Entonces, esto sí realmente se está trabajando, pero vemos que hay empresas que ya lo están observando. Entonces, por poner un ejemplo, relacionando aquí pues con ingeniería. Entonces, la ingeniería, por ejemplo, de software de telecomunicaciones, estamos viendo que está siendo transversal. Puede ser que la empresa tenga su casa matriz en México y tenga una infraestructura aquí en Colombia y su talento humano responde desde Colombia y su alcance puede ser a nivel Latinoamérica. Entonces, sí se está concibiendo, digamos que pues las primeras áreas donde es más fácil y más rápido la adaptación a este tipo de trabajos
es precisamente en empresas del sector TI. Sin embargo, las otras áreas de la empresa pues también son susceptibles a digitalizar y, ¿por qué no? Las empresas están evaluando esa posibilidad. Y nosotros aquí como región muchas veces nos vemos siempre es como la sucursal de, ¿cierto? ¿Por qué no pensar en mirar la posibilidad de contratar talento digamos, de que sea transversal, ¿no? Y de otros países y se prestan servicios de otra manera. Entonces, sabemos que históricamente aquí nuestro país se ha caracterizado por tener pues talento bien calificado y que es rentable para las empresas, pero también está la oportunidad para que las empresas locales lleguen precisamente a otra instancia a nivel internacional y puedan aprovechar el talento. Entonces, es pasar de tener ese concepto de que yo trabajo en la nube a un trabajo colaborativo, que es realmente diferente. Entonces, eso es importante. Otra de las tendencias que vemos, no son, es decir, para el reclutamiento esto se relaciona con un concepto de mercadeo. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos precisamente de cuidar la marca corporativa, empezamos a ver precisamente asuntos de orden político, económico y social que definitivamente inciden en el desarrollo de una compañía. Entonces, como pueden ver ahí en este gráfico, precisamente las empresas desde abril del año pasado han venido hablando muchísimo más de el contenido relacionado precisamente a por ejemplo, el COVID, ¿sí? En junio, cuando ocurrió todo este asunto pues de la muerte de George Floyd y todo lo que sucedió en Estados Unidos, en junio, pues fíjense que hubo un incremento del 24% de empresas que empiezan a hablar en sus posts o en su contenido, por ejemplo, como es LinkedIn, relacionado a la diversidad. Entonces, una empresa que hable de empatía, de colaboración, de apoyar las crisis, es una compañía que realmente es bien valorada por su entorno y también se constituye como una opción de atraer talento. Esto al interior de las organizaciones se maneja el concepto de marca empleadora, que es básicamente ese término que se acuña para poder hacer la empresa, la marca, exponerla en el mercado y hacerla atractiva para personas que estén en búsqueda pasiva. Es decir, en este momento no es que todas las personas estén buscando empleo. Algunos tendrán temor, tendrán incertidumbre, pero que tomen acción para buscar de manera activa empleo, realmente el porcentaje es mucho menor. Si hablamos de un 30%, un 35% de la población trabajadora que está en búsqueda activa de trabajo. Entonces, estas estrategias también están orientadas precisamente a esas personas que, aunque no están buscando activamente trabajo, empiezan a relacionarse con la marca pues que los representa. Entonces aquí pues precisamente con el permiso aquí de la firma compartimos un ejemplo que esto fue compartido precisamente ayer. En este caso la directora de esta firma farmacéutica habló precisamente de lo importante que es crear estrategias para poder atraer talento. Como pueden ver, la imagen es poderosa, ¿no? Como una compañía generó casi 1.000 puestos de trabajo durante la pandemia. Y esto precisamente constituye un elemento muy fuerte para atracción de talento humano. Entonces fue una charla muy interesante, muy bonita, que se hizo precisamente con el portal del empleo.com y fue difundida pues, pues en los diferentes medios, en las diferentes plataformas, que incluso las personas que quieran ver el contenido, por supuesto en el material que yo les comparto al final de esta charla, pueden entrar al link y podrán ver pues el envío que está pues abierto al público. Entonces, esto es un claro ejemplo, ¿no? De cómo una imagen, un gráfico, un texto que es muy claro, busca potencializar y hacer más visible precisamente esa marca empleadora. Y fue muy interesante ver el live de las personas que participaban. Muchos comentaban pues cómo están buscando trabajo y eso es muy interesante porque entre más las personas comenten el post, el en vivo, más alcance tiene. Entonces, son estrategias muy bonitas porque su costo es muy bajo, casi que cero, en muchas veces, muchas ocasiones, y esto hace que muchas personas se manifiesten interesadas en trabajar en una empresa. Y ventajas hay muchísimas. Es decir, comparar una persona que tenga las competencias con una persona que tiene competencias más la actitud y el deseo de trabajar con esa compañía, pues es bien, bien grande esa diferencia. Entonces, por supuesto que las empresas están entendiendo cada vez más y más la importancia de ver o crear estrategias de atraer talento, ¿sí? Entonces, aunque en este momento tal vez de manera explícita no estén las vacantes, seguro que después de este en vivo
muchísimas personas han enviado su hoja de vida a la firma y hacen parte ya de su banco de datos. Que aunque no está aquí en las diapositivas, pues igual les comento sobre los bancos de datos. Hoy en día, gracias a las plataformas, hemos evolucionado del Excel, ahí estático, no colaborativo, a plataformas mucho más dinámicas y colaborativas, donde una persona se registra en un portal de estos y de acuerdo a su texto, sus palabras claves, la empresa posteriormente puede hacer una búsqueda en su propia base de datos, los famosos keywords o los ATS, que de pronto algunas de las personas que están aquí en esta charla, si me han acompañado en otras sesiones donde hemos hablado, pues lo podrán entender mejor. Las personas que no, básicamente, en resumen, ¿qué es? Esas palabras claves, cuando yo las busco en una base de datos, ¿qué resultados puedo encontrar? Entonces, es muy interesante porque si yo acudo a mi propia base de datos, yo me estoy ahorrando costos de invertir en plataformas como el empleo, Computrabajo, que la suscripción anual, por supuesto, es costosa para muchas empresas. Y que hay muchas empresas que por su situación, por su dinámica, de pronto no ven tan rentable invertir en la inscripción o suscripción de estos portales para poder contratar 10, 15, 20 personas anuales. Entonces, es básicamente el mensaje. Entonces, eso es lo que están buscando las empresas, alimentar sus bases de datos de personas involucradas, de personas interesadas. Entonces, básicamente, pues, eso es relación a lo que es las técnicas, ¿no? De reclutamiento. Ahora, cuando nosotros hablamos de desarrollo de habilidades para los reclutadores en 2020, empezamos a ver que hay otras estrategias o digamos otra serie de skills que se empiezan a sobresalir precisamente por todas esas oportunidades que se están viendo con el COVID, como el desarrollo personal, habilidades relacionadas a diversificar o visualizar, perdón, la diversidad de la inclusión. En este caso, pues también poder ver, digamos, como el flujo del talento, por ejemplo, y bueno, vamos ahí a tomar decisiones, estrategia de recursos humanos, entonces, digamos, poniendo un ejemplo muy puntual de esas nuevas habilidades que están teniendo los reclutadores para evaluar talento. ¿Y esto en qué impacta? Primero, hablando de los colegas que trabajan en talento humano. Primero, es tener presente que si yo tengo esas habilidades desarrolladas, puedo identificar un mejor talento. Y segundo, para las personas que están buscando trabajo, el hacer eco precisamente de estas habilidades les va a permitir, pues, ser más visibles para las ofertas laborales. Técnicas hay muchas. Como les digo, pues hablamos precisamente aquí en resumen, ¿no? Muy amplio de las diferentes técnicas de atracción de talentos. Entonces, hablemos primero, pues, de este reclutamiento tradicional. El reclutamiento tradicional básicamente es lo que es el voz a voz, el volanteo, esas son las estrategias referidos, que por supuesto tendrá unos pros y unos contras. Por la digitalización que se maneja en la actualidad, pues han evolucionado a los famosos portales de empleo. Los portales de empleo, pues, son muy conocidos precisamente en el mercado y donde, pues, precisamente las personas entran a ser parte, ¿no? de una base de datos como tal. Eh, ya te vamos a hablar incluso un comparativo, ¿no? De cuáles son las ventajas o desventajas de cada una de estas técnicas. Entonces, eso es lo que, pues, normalmente se conoce. La segunda técnica, que es el inbound recruiting, es precisamente lo que les he venido comentando. Cómo la empresa crea, de la mano del área de mercadeo, estrategias para visibilizar su cultura organizacional, cómo su estilo de trabajo y busca atraer talento. Es decir, no es necesario de colocar de manera explícita la vacante. Estamos buscando un ingeniero de infraestructura, no, sino es visibilizar la marca, cómo es que trabaja la empresa, cómo es su liderazgo, cuáles son sus beneficios para poder conectar precisamente de manera segmentada con posibles ingenieros de infraestructura que saben que en un mediano o corto plazo pueden necesitar ese talento. Entonces, como pueden ver, es muy diferente. La gamificación, pues ya habíamos hablado, ¿no? Digamos, más que forma de reclutar, es una forma de evaluar talento. Y el social recruiting básicamente son estrategias que utilizan colegas de talento humano para que a través de las redes sociales puedan identificar personas que quieran hacer parte de una compañía. Digamos que esto se usa más que todo no en la búsqueda pasiva como el inbound recruiting, sino en la búsqueda proactiva. Entonces, la búsqueda, perdón, no proactiva, sino ya reactiva. ¿Qué es la reactiva? Que en este caso la empresa sí publica de manera explícita sobre la vacante
sobre la oferta, el talento que requiere para su compañía y las personas empiezan a aplicar. Y por último, pues una de las estrategias que en los últimos años ha tomado mucha acogida, básicamente la explosión grande fue cuando se crearon los grupos en WhatsApp. Ahora pues sabemos que existe Telegram, entonces nacen proyectos colaborativos, como pronto algunas personas ya habrán conocido JobCity, nosotros también recibí, y básicamente lo que hacen estos reclutamientos colaborativos es crear comunidades. Al crear comunidades, yo puedo básicamente encauzarlos bajo un mismo objetivo. Entonces nosotros en este caso tenemos más o menos 3.000 personas en ambas comunidades, tanto en Telegram como en WhatsApp, que todos compartimos un objetivo en común y es fomentar oportunidades de empleo. Es muy interesante porque podemos reunir en este caso tanto a reclutadores, personas que buscan talento, como personas que están buscando trabajo. Por supuesto, la mayor proporción va en lo segundo, personas que están buscando empleo. Entonces, es una estrategia realmente interesante. Ya les voy a hablar precisamente de algunas ventajas y desventajas, no sin antes hacer un pequeño corte y de pronto darle, por supuesto, al espacio. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, damos pues como el espacio para dos preguntitas que con mucho gusto podemos responder en este momento. No sé si Oscar me puedas ahí colaborar, por favor. Hola, Oscar, ¿me escuchas? Perfecto, doctor Cristian. Vamos a ver, pues hasta el momento no nos ha salido ninguna pared. Ah, ok, listo. ¿No hay preguntas? Perfecto. Listo. Entonces, básicamente, entonces, para continuar aquí con nuestra presentación, por favor, Oscar, qué pena contigo, ¿me puedes confirmar si esta imagen se puede visualizar, donde hablamos de tendencias en como un gráfico comparativo? Sí, señor, sí la estamos visualizando. Ah, listo. Vale, gracias. Bueno, entonces, ya para profundizar precisamente sobre esas tendencias, yo les traje precisamente para el día de hoy un comparativo. Entonces, ese comparativo pues va en relación a las diferentes técnicas y qué ventajas y qué desventajas tienen frente a unas variables. Entonces, hablando del inbound recruiting, que es, recuerden que es la búsqueda pasiva de las empresas por los candidatos. Entonces, las empresas cuando exponen su marca, quieren atraer talento, por ejemplo, con la calidad de las ofertas laborales, pues puede ser también una desventaja porque si en este caso la persona de talento humano, la empresa no tiene muy bien desarrollada su estrategia de mercadeo, entonces a veces no se puede hacer tan viral la información o corre el riesgo de que esa información sea modificada en el camino. Personas y empresas inescrupulosas se encargan de modificar la información por intereses propios. Entonces, esa es una dificultad pues que se tiene con esa técnica. La vigencia de las ofertas, sí, claro, es decir, se pueden obtener información reciente, se puede tener información confiable. Las empresas pueden conectar con personas involucradas, que es lo que les hablaba anteriormente. Si expongo yo la marca y busco personas interesadas, por supuesto que su actitud va a ser mucho más favorable. La inmediatez de la información. Entonces, a través de las redes sociales, pues es muy interesante porque las personas entran a una red social pero no con una intención específica. Es distinto si ustedes entraron a Google, ustedes entran a Google, eso hay un propósito, van a hacer una búsqueda en particular. En cambio, cuando uno entra a una red social, dice, bueno, puedo entretenerme, quiero saber qué es lo que está pasando, y es ahí donde podemos conocer de manera inmediata si hay alguna vacante o no. Obviamente hay otras variables para hacer que esa información llegue al feed de noticias de ciertas personas. Y muchos colegas del área de talento humano no tienen esa habilidad de marketing tan desarrollada. Por supuesto, es que esa no es la formación de nosotros. Ahí lo que se busca es apoyarse con el área de mercadeo para trabajar en esas estrategias y lograr llevar información segmentada. Entonces, digamos que eso es importante, pues tenerlo en cuenta. Y algo muy importante es que a través de este inbound recruiting, yo puedo conectar con tomadores de decisiones, yo puedo precisamente conectarme con personas que precisamente toman la decisión final de la contratación. Entonces, eso es un aspecto realmente clave, realmente importante. Entonces, como podemos ver, pues sí ofrece realmente más ventajas que desventajas. Con los portales de empleo, pues vemos, pues, digamos, de sus principales características, digamos, como le digo, creo que el gráfico es bastante diciente, simplemente hablamos de lo que de pronto no es tan ventajoso.
Yo publico una vacante, mucha gente aplica y hay gente que ni siquiera lee la oferta y aplica también, ¿cierto? Esto es un poco brusco decirlo, pero es la realidad, se los cuento por experiencia. Pues muchas personas no aplican, muchas razones las hay, son respetables, pero en términos de conectar con personas involucradas o interesadas en la empresa, no es muy bueno. Ahora, conectar con tomadores de decisiones es casi imposible, ¿verdad? Porque muchas ofertas son confidenciales, entonces el candidato no tiene otra opción sino simplemente aplicar la vacante. Entonces, digamos que ese es uno de los grandes problemas que se tiene precisamente a lo que es las ofertas pues, a través de los portales de empleo. Aquí vemos otras técnicas como el social recruiting, el reclutamiento colaborativo. Entonces, ¿qué podemos ver del social recruiting? Que es a través de las redes sociales cuando se publica una oferta en particular. Pues que la calidad de las ofertas a veces no es muy confiable o se tiende también a desconfiar. Es decir, yo digo, ok, busco un ingeniero de infraestructura con XX características, envíenme la hoja de vida a cristiandueñas@hotmail.com. Pues no va a tener mucha confianza. Muchas personas van a tender a desconfiar precisamente de esa oferta en particular. Ahora, si en este caso la empresa, o es decir, personas inescrupulosas toman esa información para propósitos personales, ese es un problema, ¿no? Que representan este técnica de reclutamiento o las ofertas falsas que abundan por Facebook, por ejemplo. Eso es un gran problema. Y bueno, digamos que el tema de la inmediatez de la información en social recruiting no es mucho porque los algoritmos de las redes sociales lo que buscan es entregar información que considere el usuario. Entonces, puede ser que yo publico algo hoy, pero la persona que me interesa lo va a ver hasta el lunes, cuando yo ya tengo un proceso de selección avanzado. Entonces, tal vez esa persona cuando aplique ya es muy tarde. Es algo curioso, pero ese es el problema, digamos, de la forma de buscar talento por las redes sociales. Esa es una, digamos, de las dificultades, por eso yo coloqué ahí que, no, que la información no es inmediata. El hecho que yo publique algo en este momento en una red social no quiere decir que le llegue ya a la gente. A menos que me siguieran, tuviera una alerta activa, cosa que no tienen muchos perfiles porque eso hay que pagar premium, entonces realmente ahí es limitado el asunto. Ahora, ¿qué es una gran ventaja? Que puedo conectar con tomadores de decisiones, pero yo no, finalmente a través de yo publico una oferta y pues va a ser visual para ciertas personas, pero no se está segmentando. Distinto a un portal de empleos donde yo publico y tengo pues esa oferta segmentada como tal. En reclutamiento colaborativo, que son pues WhatsApp, Telegram, mensajería instantánea, pues vemos una de las mayores bondades y es que pues es inmediata la información y que muchísimas personas hoy en día tenemos acceso pues por lo menos a WhatsApp, que en lo personal yo la verdad considero que es mejor Telegram. Pero pues digamos que en alcance, pues muchas personas tienen ahí su plan por lo menos de datos en WhatsApp y pueden ver esta información en los grupos de empleo o que alguien les comparta la oferta y pueden conocerla. Entonces es un tema muy interesante con la inmediatez de la información, que pueden conectar con los tomadores de decisiones, que eso también es realmente importante, a través de las redes de mensajería instantánea. Pero como podemos ver, hay muchas dificultades. Entonces, muchas de las ofertas son falsas, ya no están vigentes, pues que las empresas, pues no realmente a través de esa técnica no es que encuentren siempre el mejor talento y tampoco yo puedo segmentarlos, ¿no? Aunque, pues no, sí, no, tampoco es tan reciente, pero sí han surgido algunos grupos especializados. Entonces, tenemos un grupo para ingenieros, otro para psicólogos, otro para contadores. Entonces, digamos que de alguna manera se busca segmentar, pero de todas maneras tener control sobre eso también es algo retador. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Realmente es por eso que muchas personas que pues, entran a los grupos de empleos se encuentran con estas dificultades. Tampoco se trata de una cuestión de azar, pero como pueden ver, las probabilidades de tener una llamada de entrevista por estos métodos realmente pues, es compleja. Es por eso que muchas veces las personas desisten de los grupos de empleos. No obviamente sin desalentarlos, lo que más realmente es valioso es que tienen la posibilidad de conectar con las personas que buscan talento, que son los tomadores de decisiones. Y pues bueno, ya que hablando pues de las técnicas, ¿no? Que desarrollan las empresas para fidelizar el talento humano, pues una de ellas es a través del reconocimiento. El reconocimiento es ese acto precisamente de apertura donde la empresa exalta el aporte que tiene un empleado para una organización. Entonces es algo realmente importante, interesante y que en términos de costos, de presupuesto
puede ser muchas veces cero. Algo tan sencillo como, en este caso, organizarse de la mano de la gerencia general o la primera línea y llamar a los, a los candidatos, perdón, sino a los colaboradores y desearles un feliz cumpleaños. Una cosa es que lo llame el jefe y otra cosa es el gerente de la empresa y lo llame para felicitarlo. Puede ser un minuto, 2 minutos de su tiempo que invierte en eso, pero el efecto que esto genera en un colaborador es muy positivo. Es prácticamente una buena práctica que he visto en una compañía muy conocida a nivel de seguridad y realmente sí impacta en los colaboradores. Entonces, eso es importante referente a las estrategias de reconocimiento. Por supuesto, pueden ser potencializadas con la participación de proyectos, donde los colaboradores pueden ser recompensados, bien sea en términos económicos o en especies, para su beneficio integral, individual o familiar. Entonces, realmente es muy interesante. Y con relación a la compensación emocional, pues hablamos de, por ejemplo, el día del cumpleaños o el auxilio a nivel escolar para los hijos. Entonces, es una serie de beneficios adicionales que pueden dar en tiempo o en alianzas para precisamente ver siempre beneficiados pues a los colaboradores. Hoy en día, pues las empresas que definitivamente estén abiertas, estén flexibles frente a la alternancia, son empresas pues que, sí, que pueden avanzar, que se pueden desarrollar. Muchas empresas que desarrollan su mayor capital y objeto social relacionado con el conocimiento, les ha resultado más fácil generar un modelo de alternancia digital, virtual. Es distinto a una empresa, por ejemplo, sector manufactura, pues claramente es complejo, ¿no? Porque no es fácil transferir conocimiento porque siempre lo tiene el colaborador, pero transferir la máquina a la casa y que trabaje la empresa, la persona con la máquina no es posible. Entonces, pues obviamente esto depende, ¿no? Del objeto social, pero definitivamente hay un core de negocio donde hay áreas de soporte y se está viendo que la alternancia responde, ¿no? Muy bien ante este tipo de situaciones. Ejemplo muy claro, y que yo sé que esto es muy sensible, lo que estamos viviendo en este momento ha llevado a que empresas reaccionen rápidamente ante esta situación y los colaboradores que están yendo presencialmente a la oficina, pues rápidamente reaccionan y pueden simplemente decir el día anterior, la noche anterior, bueno, mañana trabajo remoto. Anteriormente eso no era posible, era todo un estrés, todo un caos lograr eso. En este momento es más viable, ¿no? Pero digamos que eso obviamente se que hay otras variables, no simplemente si trabaja en remoto y ya en la crisis, no sé, que esto también requiere de un buen liderazgo, ¿no? Y es acompañar a los colaboradores, comunicarse con ellos, darles un refuerzo y incentivar precisamente esa salud mental, precisamente en estos tiempos difíciles que en este momento estamos viendo como sociedad. Entonces, pues realmente la empresa que se adapte rápidamente a estos cambios bruscos del entorno, realmente es una empresa que puede sobrevivir. Es decir, pongo de nuevo el ejemplo. Hace 8 días empezó pues la protesta social que estamos viviendo en este momento y esto obviamente está generando efecto en todo pues las esferas pues de la sociedad. Es una empresa que se adapte rápidamente a esta situación y acompaña a los colaboradores a dar herramientas para amortiguarlo, maravilloso. Es decir, no solamente es decir, con un computador y váyase para la casa y trabaje y ya, no, es ofrecerle asistencia psicológica, darle apoyo emocional, saber cómo está la familia, cómo pueden en este caso tranquilizar a los colaboradores, porque en este momento muchísimas personas tenemos, ¿no? Incertidumbre frente a todo esto que está sucediendo. Entonces, como pueden observar, pues una empresa tiene que reaccionar casi que en tiempo real, tiene que ser muy rápido su capacidad de reacción ante estos cambios tan bruscos del entorno y de manera dinámica. Y ya pues para finalizar aquí pues esta conversación de mi parte y pues darle espacio si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que también es bienvenido. Es un caso de éxito que por supuesto es con autorización de la empresa. Entonces es una empresa precisamente que se llama RA Inversiones y Proyectos. Entonces es una firma que se encarga de hacer adecuaciones de infraestructura para oficinas y, bueno, y otros tipos de negocios. Entonces, con ellos precisamente diseñamos una solución muy interesante, por ejemplo, para atraer talento. ¿Y cómo fue? Básicamente en poder conocer muy bien la cultura de la empresa, saber muy bien qué es lo que necesitaban en relación a su talento, saber qué tamaño tiene la compañía. ¿Para qué? Para que desde el proceso de selección esa información sea transmitida de una manera clara y también motivante al colaborador para poder determinar si el proceso de evaluación vale la pena o no. Y a través de un proceso de selección juicioso,
de seguimiento constante y demás, pues se hizo, por supuesto, ya en proceso de entrevistas, de pruebas. Después de eso, pues hizo pues estudio de seguridad, variación de referencias y por último, pues se logró una vinculación de una persona que pues se siente tranquila, se siente feliz, que hace parte de una compañía, que no solamente desde las competencias cumple, sino que su actitud, que realmente es muy importante, hacen parte de ese valor agregado que tiene esta persona para la empresa. Entonces, a eso es lo que se busca llegar, que hoy en día los profesionales de talento tengan esa capacidad de entender las necesidades de la cultura organizacional y poder acompañarlos durante el proceso. Lo que sucede es que la intención sí está, pero como muchas veces no se manejan procesos masivos, entonces dificultan que uno los pueda acompañar porque esto requiere de tiempo. Entonces, si Cristian tiene 5 vacantes, lo puede hacer perfectamente, pero si tengo 50 vacantes, acompañamiento y conocer en detalle estas necesidades, realmente va a ser más complicado. Entonces, en este momento, pues se está evaluando, se está revisando qué otras estrategias se tienen para esto. O si aquí en este conversatorio hay algún colega que de pronto quiera aportar o dar su opinión frente a esto, muy bienvenido precisamente este aporte. Entonces, básicamente con esto quería pues cerrar el espacio, siendo pues muy puntual y respetuoso del tiempo de ustedes. Básicamente la intención, como lo dije al principio, es traerles aquí conocimientos y tendencias de lo que se trae para el reclutamiento de talento humano para las empresas y esta información pues le sirve tanto para las empresas como para las personas que están buscando pues una oferta laboral, un empleo como tal. Y eso pues se busca generar un punto en común para beneficiar a ambas partes. Entonces, pues les agradezco mucho por su tiempo y por su disposición. No sé si de pronto alguien del público quisiera de pronto hablar, hacer alguna pregunta, con mucho gusto. Claro que sí, bueno, vamos a abrir micrófonos. Recuerden, a la parte superior derecha de sus pantallas se encuentra el panel de control, simplemente es darle clic al icono de la mano y con mucho gusto les habilito el micrófono. Continuamos esperando. También, si no cuenta con micrófono, simplemente le damos en la parte de la ventanita de preguntas escritas, el panel de preguntas. Ok, doctor Cristian, al parecer no tenemos preguntas. No sé si quiera dar de pronto una conclusión final respecto al tema. Claro que sí, y Sorka, muchas gracias. Bueno, ya para concluir, pues básicamente es un mensaje, pues primero agradecimiento por haberme acompañado aquí en este espacio, que pues también entiendo que, decir, por la situación, de pronto los ánimos de pronto no estén muy arriba, que digamos, pero pues básicamente la invitación es a que podamos encontrar en esta situación una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de poder reencontrarnos, de poder construir, de poder seguir saliendo adelante, perdón, ante las contingencias que podemos vivir. ¿Por qué yo hablo de esto? Porque definitivamente la situación que estamos viviendo a nivel social y político afecta al entorno empresarial. Y si se afecta al entorno empresarial, por supuesto que esto afecta a nivel de empleos. Entonces, por supuesto que esto es importante trabajarlo, seguir de la mano, buscar el espacio para siempre estar actualizados, ¿no? Y conocer precisamente qué estrategias podemos seguir desarrollando para poder atraer el mejor talento humano. Y espero pues, que esta información les sea útil, no, sea que no sea en el inmediato plazo, pero tal vez en un mediano plazo, buscar, es decir, desarrollar estrategias para que su búsqueda de empleo sea mucho más efectiva. Y por otra parte, las empresas puedan ver que existen otras herramientas maravillosas para atraer el talento humano de alta calidad. Entonces, básicamente, pues con eso quiero concluir y de nuevo agradeciéndoles por la compañía en la tarde de hoy. Perfecto, doctor Cristian, muchísimas gracias. Bueno, voy a quitarle su pantalla. Cualquier inquietud que tengan fuera de esta conferencia, aquí están los datos de contacto del doctor Cristian Dueñas. Claro que sí lo van a poder contactar y consultarle a él directamente. Bueno, los voy a invitar también para que nos acompañen esta tarde en la conferencia 5G Overview. Perfecto, aquellos ingenieros que les interese este tema en telecomunicaciones, totalmente invitados a ingresar a la página web de Acien, www.acien.org, y allí podrán realizar todas sus inscripciones. Doctor Cristian, en nombre de la Asociación Colombiana de Ingenieros ACIEN y el Departamento de Servicios al Ingeniero, en verdad le agradecemos nuevamente su disposición, su excelente disposición
para traernos a colación esos temas tan interesantes para todos nuestros signos afiliados. Les deseamos una excelente tarde, gracias nuevamente, señores asistentes, feliz tarde y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta pronto.